El Banco de México vuelve a bajar las tasas. Veamos cómo te afecta esto y qué puedes hacer para sacarle el máximo provecho. Fue tan bonito mientras duró. Imagínate que el Banco de México, Banxico para los cuates, es como el DJ de una fiesta financiera. Su trabajo es mantener el ambiente en equilibrio, que todo esté ni muy apagado, lo que sería una recesión, ni demasiado descontrolado, que sería una inflación. Y para hacerlo tiene una herramienta clave, la tasa de interés o la tasa de referencia. Entonces, ¿cómo decide Banxico qué hacer? El Banco de México está siempre vigilando la economía con su termómetro económico. Si la inflación está desatada, o sea, todo está subiendo de precio como si fuera aguacate en diciembre, sube la tasa para enfriar la economía y controlar la inflación. Si la economía está lenta, nadie gasta o la inflación ya está hasta cierto punto controlada, baja la tasa para motivar a la gente a mover el dinero, a que gasten. Es un ciclo constante. Si sube demasiado la tasa, la economía se frena mucho, nadie invierte y se controla la inflación. Porque los créditos suelen salir más caros, lo que provoca que la gente gaste menos y se la piense dos veces porque las inversiones o el ahorro está pagando bastante bien. Pero si baja demasiado las tasas, puede haber una inflación descontrolada porque los créditos son más baratos, la gente tiene más lana y gastan mucho más. Entonces, en pantalla estarás viendo cómo se ha comportado la inflación anual desde enero del 2022 a enero del 2025 y podrás observar que tuvimos por aquí un cierto repunte por ahí de agosto del 2022 y poco a poco ha ido cediendo un poquillo la inflación hasta llegar a lo que se dice es un promedio bastante sano en México que debe rondar entre el 3 y el 4% de inflación anual. Es por eso que el Banco de México ahorita se está dando el lujo, entre comillas, de bajar la tasa de referencia porque ya está muy alta. Todos ya vimos, Banxico tiene que jugar a ser un DJ financiero que no deja que la fiesta se salga de control, pero que tampoco se ponga aburrida. Pero si quieres una explicación mucho más profunda sobre la tasa de referencia y qué está pasando específicamente en México, te recomiendo que veas este video que te dejo por aquí terminando este. Pero veamos puntualmente en qué nos afecta este cambio de tasas. Empecemos por el tipo de cambio. La realidad es que el tipo de cambio puede verse afectado de muchas maneras. Aquí nos tenemos que basar de una regla universal en las finanzas. A mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. ¿Por qué? Los inversionistas extranjeros pueden sacar su dinero de México porque los rendimientos en instrumentos como CETES y bonos gubernamentales bajan y ya no les hace tanto sentido asumir cierto riesgo por el nuevo rendimiento. Entonces, México se vuelve menos atractivo para los inversionistas extranjeros que buscan rendimientos altos o para los que buscan esa relación entre riesgo y rendimiento. Así que al salir dólares del país, la demanda de estos mismos sube y el precio se deprecia, por lo que el tipo de cambio sube. Y aquí también entra en juego la Reserva Federal en Estados Unidos, que es como el Banco de México, pero en Estados Unidos y se llama Fed. Si la Fed sube tasas o las mantiene altas, los inversionistas van a preferir llevar su dinero a Estados Unidos porque el riesgo es mucho mayor al invertir en México que en Estados Unidos, por ejemplo, pero la diferencia de rendimiento se hace más pequeña. Por ejemplo, si la Fed está pagando un 5.5% anual en bonos del Tesoro de Estados Unidos y Banxico baja su tasa a 9% por esta misma alternativa de inversión, pero aquí en México, los inversionistas pueden preferir sacar su dinero de México y llevarlo a Estados Unidos, porque aunque ganarías menos lana con los gringos, hay inversionistas que no están dispuestos a asumir riesgo extra en México por un 3.5% de rendimiento adicional. Por eso, si Banxico baja mucho las tasas y la Reserva Federal en Estados Unidos mantiene tasas altas, el peso puede perder cierto valor frente al dólar, que justo nos estamos acercando a eso. Banxico bajó tasas y la Fed las mantuvo igual, así que la diferencia de rendimiento entre ambos países ha disminuido. El problema aquí es que si el dólar sube, todo lo importado se encarece, lo que puede generar inflación en varios sectores. Por ejemplo, un iPhone que costaba 19,000 pesos con el dólar a 19 pesos podría costarte ahora 20,000 pesos si el dólar sube a 20 pesos. Ahora, a pesar de una bajada de tasas, no necesariamente tiene que depreciarse el tipo de cambio. El peso puede mantenerse fuerte si la economía de México sigue atractiva. Si los inversionistas ven a México como un país con buen crecimiento económico, estabilidad política y un buen comercio exterior. Con esto puede que el dólar no suba tanto o ni siquiera cambie. Entonces, hay que estar pilas con eso. Ahora, ¿cómo afecta a los créditos? El impacto en los créditos puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de deuda que tengas o si estás planeando pedir un préstamo. Veamos tres tipos de préstamos. Primero, créditos con tasa variable. Si tienes un crédito con tasa de interés variable, una bajada en la tasa de referencia hará que los intereses que pagas disminuyan automáticamente. Por ejemplo, si contrataste un crédito hipotecario con tasa variable del 10% anual pagando 15,000 pesos al mes, con la bajada de tasas, tu banco podría reducir la tasa al 8.5% anual, lo que baja tu mensualidad a 13,800 pesos, por decir.
decir algo. O sea que si tienes una hipoteca o algún tipo de préstamo con tasa variable, vas a pagar menos cada mes sin hacer ningún trámite adicional. Segundo, créditos con tasa fija. Aquí realmente no cambia lo que pagas. Si tu crédito tiene una tasa fija, la bajada de tasas no afecta directamente el pago mensual que ya tienes establecido. Sin embargo, puedes aprovechar la bajada refinanciando tu crédito. Por ejemplo, tienes un préstamo de coche con tasa fija del 15%, pero ahora los bancos ofrecen créditos con tasa del 12%. Puedes renegociar tu crédito o buscar un refinanciamiento en otro banco para pagar menos. Digo, no siempre se puede, pero no pierdes nada investigando. Tercero, pedir un crédito nuevo más barato. Si estabas pensando en pedir un préstamo, la bajada de tasas es una oportunidad para obtener mejores condiciones. Los bancos y financieras ajustan sus tasas a la baja, lo que reduce los intereses y el costo del crédito. Por ejemplo, pides un crédito hipotecario, hay casas más asequibles. Pides un crédito automotriz, los autos tendrán financiamientos más baratos. O pedir créditos empresariales te puede llevar a que sea un poco más sencillo y barato expandir tu negocio, por ejemplo. Ojo, seguro en las próximas semanas encontrarás cada vez más y mejores promociones, no solo en créditos, sino también en tiendas de consumo, porque saben que la gente tendrá más billete. Solo ten cuidado con esto y no tomes créditos solo porque son más baratos. Asegúrate de que realmente lo necesitas y no te endeudes más de lo que puedes solo porque el financiamiento es asequible. No queremos que termines debiendo hasta los calzones, ¿eh? Ahora, ¿cómo afecta la bajada de tasas a tus ahorros? Cuando Banxico baja la tasa, las entidades financieras y CETES pagan menos intereses en productos de ahorro de corto plazo. Esto afecta a instrumentos como CETES, SOFIPOS como Nu, Clar, Supertasas, Finsus y un largo etcétera, pagares bancarios y cuentas de ahorro con rendimiento. Ve la relación que hay entre el cambio de tasa de referencia y lo que ofrece CETES. Fíjate cómo las dos gráficas están bastante relacionadas, como que hasta se parecen. ¿Y por qué pasa esto? Ya lo comentábamos un poquito. Lo que ofrecen los CETES, SOFIPOS y todas esas opciones que acabamos de platicar están muy ligadas a la tasa de referencia. Entonces, si la tasa de referencia sube, los intereses que ofrecen por aquí también van a subir. Si bajan, lo más probable es que también baje. Y por supuesto que la bajada de tasas provoca que tu dinero crezca más lento con estos instrumentos. Hasta podrías perder con la inflación si los rendimientos son menores al aumento de precios. Para eso tienes que estar pendiente del dato. Hoy tenemos una inflación de entre el 3 y 4% anual según el Banco de México, así que mucho ojo con eso. Por eso deberías buscar que lo que te paguen por tus ahorros como mínimo supere a la inflación. Y por supuesto ya hice la primera tarea por ti. Te pongo aquí en pantalla los rendimientos que puedes encontrar ahorita en diferentes SOFIPOS, bancos y CETES para que le tomes screenshot si quieres. Puedes aprovechar fijar ciertas tasas si es que te interesa algún plazo, porque seguramente en los próximos días estaremos viendo ajustes en rendimientos de estas empresas, que es completamente normal porque como ya dijimos, las tasas que ofrecen están muy basadas de la tasa de referencia del Banco de México. Así que ojo al dato. Eso sí, si quieres que hagamos un video platicando sobre los nuevos rendimientos de las mejores opciones en el mercado y analizar a profundidad cuál es la mejor opción para ti dependiendo qué estás buscando, comenta el emoji del cohete y lo armamos lo antes posible. Hablando de fijar tasas, ¿cómo afecta la bajada a ese tipo de inversiones en renta fija a largo plazo? Si compraste bonos o invertiste en Nu, Finsus, Clar o en alguna SOFIPO o banco a largo plazo a 1, 10, 20 o 30 años y agarraste una tasa alta antes de la bajada de las mismas, hiciste un buen negocio. Por ejemplo, compraste CETES a 10 años con tasa del 10% anual. Ahora Banxico baja tasas y los nuevos CETES solo pagan 8%. Tu inversión ahora es más atractiva porque tienes un rendimiento superior al mercado. Y es que a ver, si ya invertiste en algún plazo con tasas altas, es mejor mantenerlos porque ahora los nuevos inversionistas recibirán rendimientos más bajos. Y si ya invertiste a 10 años, por ejemplo, la entidad financiera debe respetar la tasa de rendimiento que acordaron aún si cambian estos rendimientos. Así que esa gente que logró fijar tasas del 15 o 17% anual en un largo plazo, qué felices deben de estar, ¿eh? Ahora, ¿cómo afecta la bajada a tus inversiones en bolsa de valores? La bolsa suele subir porque el dinero se mueve hacia activos de mayor rendimiento. Y cuando las tasas de interés bajan, los rendimientos de inversiones menos riesgosas disminuyen, como las que acabamos de platicar. Por lo que inversionistas buscan alternativas con mayor rendimiento como la bolsa de valores. Por ejemplo, antes los CETES pagaban hasta un 11% de rendimiento anual, por lo que muchos inversionistas preferían renta fija por encima de la bolsa de valores. Después, Banxico baja las tasas y CETES ahora solo paga, por decirte algo, 8% de rendimiento anual, lo que hace que más inversionistas muevan su dinero de vuelta a la bolsa, que en promedio un activo que replica, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que es el índice más famoso del mercado, ha pagado históricamente entre un 10 y 12% de rendimiento anual. Entonces vuelve a ser más atractivo. Además de esto, las empresas pueden pedir financiamiento a tasas más bajas, lo que les permite expandirse, invertir en nuevos proyectos y aumentar sus utilidades. Por ejemplo, digamos que Walmart puede pedir préstamos más baratos para abrir más tiendas. Cemex puede refinanciar sus deudas con tasas más bajas, reduciendo costos, y el Grupo Aeroportuario del Pacífico puede construir más terminales sin pagar tanto en intereses. Y claro, si las empresas crecen y generan más ganancias, sus acciones suben y benefician a los inversionistas, lo que llamará la atención de cada vez más gente y el
el círculo virtuoso continuará hacia el alza. Simple ley de oferta y demanda. Pero todo esto se detuvo por un rato porque inversiones de menor riesgo de renta fija estaban pagando más de lo que pagaba en promedio inversiones en la bolsa de valores, cosa que no es para nada normal y ahorita lo vamos a platicar. Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hacer con la bajada de tasas? La bajada de tasas no es para que te alarmes, es simplemente una vuelta a la normalidad en tus inversiones, porque la realidad es que tasas altas en alternativas de bajo riesgo como CETES o SOFIPOS no es normal, porque mira, cuando los bancos centrales en un país suben mucho la tasa de referencia, suelen romper un poco esta ley tan importante en el mundo de las inversiones: a mayor riesgo, mayor rendimiento; a menor riesgo, menor rendimiento. Por eso es que en los últimos 2-3 años hemos visto que inversiones más riesgosas como la bolsa de valores no tienen mucho sentido o no son tan atractivas. Por lo que ya te comentaba un poquito, se sabe que la bolsa de valores conlleva más riesgo, por lo que estamos esperando pues que nos pague más. Pero en promedio, como ya dijimos, invirtiendo en activos que replican el Standard & Poor's 500 que están diversificados, pues estamos consiguiendo entre un 10 a 12% anual. Pero si lo dejabas en CETES o en NU, que conlleva menos riesgo, de hecho te pagaban hasta más, llegaron a pagar 15-16% algunas alternativas. Pero lo importante aquí es que entiendas que las tasas van a seguir bajando y es completamente normal, porque la inflación ya está cediendo, la tasa de referencia está muy alta y tiene que eventualmente bajar. Ya a ver, para inversiones a corto plazo, las alternativas que ya platicamos hacen sentido siempre y cuando estén por encima de la inflación, pero para largo plazo no te van a funcionar igual. Es por eso que si tú metes para un largo plazo, como por ejemplo invertir para tener un retiro millonario, poner tu dinero en SOFIPOS o CETES no te serviría de mucho. Sin embargo, hay ciertos productos específicos para alcanzar tu libertad financiera en el futuro. Si te interesa saber qué onda con eso, mi equipo y yo podemos ayudarte completamente gratis en una asesoría personalizada. Solo debes cumplir algunas condiciones: ser mexicano o mexicana, mayor de edad, poder invertir mínimo 2,000 pesos al mes durante varios años y estar comprometido con tu futuro. Si vas a agendar, asegúrate de cumplir con estas condiciones porque los espacios son limitados y si no aprovechas tu oportunidad, le estarás quitando la posibilidad a alguien más de que sí cambie su futuro. Así que insisto, solo agenda si de verdad tienes el compromiso y realmente te interesa. Y por favor, si empezaste a invertir en los últimos 2 años en alternativas como CETES, NU, CLAR, SOFIPOS en general o hasta bancos, no cometas el error de pensar que ya no vale la pena invertir si no te pagan entre 12, 15 o 17% de rendimiento anual. Repito, lo que vivimos fue hermoso mientras duró, pero no es lo normal. Invertimos con bajo riesgo y con muy buenas ganancias. La realidad es que para llegar a esos rendimientos hay que asumir un poco más de riesgo y lo estaremos viendo en los próximos meses. Verás cómo alternativas de bajo riesgo empiezan a disminuir muchísimo sus tasas, lo que automáticamente te llevará a la conclusión de que si quieres conseguir rendimientos un poco más atractivos tendrás que asumir mayor riesgo. Mientras tanto, te recomiendo que estés muy pendiente del calendario de Banco de México que te pongo aquí en pantalla. Ponle principal enfoque en la columna de anuncios de decisiones de política monetaria. En esos días y en esos meses, el Banco de México anuncia qué decidió sobre la tasa de referencia, si la suben, la bajan o la mantienen igual. Y con base en eso, CETES, SOFIPOS, bancos deciden qué hacer con sus tasas de interés y sus tasas de rendimiento. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. No me presenté al inicio porque primero quería asegurarme de que te aportaría valor. Y si llegaste hasta aquí, estoy seguro que lo conseguí. Soy Bayo Castellanos, en este canal hablamos sobre finanzas personales y todo lo que te ayudará a alcanzar tu libertad financiera. Lo único que te pido a cambio es que me ayudes a reventar el botón de me gusta para que lleguemos a más personas y más gente cambie su vida como seguramente tú lo estás haciendo gracias a este contenido. No olvides suscribirte, clica la campanita para que no te pierdas nada y ponme en los comentarios qué decisiones vas a tomar con respecto a la nueva bajada de tasas. Seguimos la conversación por ahí. Mientras tanto, yo seguiré trabajando para traerte el mejor contenido posible y que tu cartera siempre esté feliz. Nos vemos en la próxima.